Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 146 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Sergio. Pues bien, acabando la temporada escolar de torneos de golf, por decirlo así. Jugamos este fin de pasado en Gaudí y bueno, pues el Circuito Galaxy amplió un torneo este próximo fin de semana en La Roca, que lamentablemente tú no vas a poder jugar, yo sí, pero va a ser el último torneo antes del parón veraniego. Ujú. Mejores sensaciones para ti este último fin de semana que el anterior en Aro, en el que nos jugábamos la clasificación por equipos en la Galaxy Golf League. Por desgracia se nos hizo complicado. Ninguno de los 4 del equipo acabamos de cumplir handicap. Quedamos cuartos en el torneo, pero seguimos líderes, que eso es lo importante. Así que vamos a seguir luchando. Sí que se han reducido un poquito las distancias, pero todavía tenemos margen. Y la Galaxy vuelve en el primer torneo después de verano en Pals. Campo complicado también. Sí, bueno, yo creo que fue un torneo en Aro que, bueno, un campo difícil, muy ratonero, en el que si no vas muy por el sitio y estás muy fino con el juego corto, pues bueno, las vueltas cuestan que salgan, ¿no? Y bueno, conseguimos salvar los papeles de aquella manera como pudimos. Creo que bueno, que no fue un buen fin de semana para el equipo, pero oye, no todos los fines de semana con torneos de la Galaxy Golf League tienen que ser buenos, siempre pueden haber baches, entonces no pasa nada. Sí, lo bueno es que tenemos un colchón y son los de detrás los que no pueden fallar. Así que seguiremos con esa ventaja. Este fin de semana pasado jugamos en Gaudí, en unos greens extremadamente lentos. Había llovido mucho el día anterior, de hecho tuvieron que cancelar la sesión del sábado por la tormenta. Yo no acabé de encontrar el punto a esos greens tan lentos. Y hoy precisamente queremos hablar del tema del pad y de un tema que curiosamente nunca hemos hablado, que es qué beneficios tiene el patear con bandera o sin bandera, ¿no? Porque además es que es una de las preguntas que más se hacen cuando juegas una partida de golf con gente que no conoces en el green del 1, ¿no? ¿Quieres bandera? ¿Queréis bandera? Cuando no sabes las costumbres de tus compañeros de partida. Y esta pregunta antes del 2019 no se hacía porque había una regla que penalizaba con un golpe si pateabas desde dentro del green y tocabas la bandera. Esta regla cambió en el 2019 para acelerar el ritmo de juego básicamente y desde entonces, pues claro, mucha gente empezó a quitar la bandera hasta que llegó el COVID y en muchos campos, pues por todo el tema de contagios y tal, pues se instaba a no tocar la bandera y dejarla puesta. Entonces a raíz de ahí, algunas personas ya se acostumbraron a patear con la bandera puesta y muchas otras, al acabar todo el tema este de los contagios, pues volvieron a quitarla antes de patear. Y precisamente esta semana en Instagram hicimos una encuesta para ver un poco las tendencias de pues, nuestros seguidores, ¿no? Si pateaban con bandera o sin bandera. Y la verdad es que, bueno, resultados yo creo que más bien esperados, ¿no? Los resultados de la encuesta dicen lo siguiente, que el 15% de las personas que han votado siempre patean con la bandera puesta, luego un 37% siempre la quitan y un 49% la quitan o la dejan, depende de la situación. Tampoco especificábamos qué tipos de situaciones la tenían que dejar o preferían sacar bandera, ¿no? Pero al final casi la mitad de la gente que ha votado deja o no la bandera en función de la situación que tenga en el golpe de pad. ¿Tú qué prefieres, Alex? Yo he pasado, cuando empecé, de jugar siempre con bandera y actualmente te diría que prácticamente siempre fuera. Sí que es cierto que en algún momento muy, muy puntual la puedo dejar, pero normalmente fuera, siempre. Ujú. Yo también, ¿eh? Tiendo a patear sin bandera, salvo algunos casos que comentaremos durante el programa, en el que precisamente lo que queremos es ver si tiene algún tipo de repercusión en nuestro resultado, ¿no? Si vamos a meter más pads o menos pads por el hecho de que la bandera esté o no en el hoyo, ¿no? Y como en todo, o en casi todo, pues también se han hecho estudios. Ya sabéis que a nosotros nos gusta buscar este tipo de trabajos que se hacen o estadísticas y vamos a analizarlo. Hay una persona que es el doctor Tom Mace, que es profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica de California, que además ha trabajado durante más de 30 años en el área de I+D de Callaway, de Titleist, y además es asesor técnico en la revista Golf Digest. Y hizo un estudio, y lo que vamos a ver es si descubrió que la bandera era una enemiga que nos dificulta que entre la bola, o puede ser una amiga que nos ayude en pads rebeldes para que acaben al fondo del hoyo, ¿no?
Este estudio lo hizo en 6 sesiones. Las primeras eran así como preparatorias para tener todos los aspectos controlados y al final hicieron una de recolección de datos. Y lo hicieron con un instrumento que se llama Perfect Pattern, que es como un tobogán. No hicieron patear a nadie para evitar diferencias entre un pat y otro y que pudieran salir resultados así inconsistentes, sino que básicamente es una especie de tobogán de metal en el que tiran la bola y se supone que siempre sale por la misma línea con una dirección y velocidad constante y consistente en todos los intentos, ¿no? Y así minimizamos los posibles errores de ejecución. Y bueno, básicamente este instrumento lo que se hizo es se puso a unos 75 centímetros del hoyo, menos de 1 metro. ¿Para qué? Pues bueno, pues para evitar al máximo todas las posibles irregularidades del terreno o que entrarán menos en juego, temas de caídas, bueno, pues toda la zona de trayectoria entre el tobogán y el hoyo lo dejaron lo más homogéneo posible y lo que buscaban básicamente era, pues bueno, controlar el ritmo y la velocidad de la bola. El estudio consistió en patch cortos con tandas de 6 en 6, variando velocidades y ángulos. Colocaban este tobogán para que la bola fuera al centro del hoyo o para que la bola fuera centro izquierda o centro derecha, y todo esto colocando y sacando bandera y con diferentes velocidades de salida de bola para que la bola fuera más rápido en el momento de entrar en el hoyo o fuera más lenta, ¿no? Y luego también la última de las variables que hicieron, que luego lo veremos en los datos que vamos a sacar, es que pusieron 3 tipos de bandera, con fibra de vidrio y con aluminio, pero de 2 tipos, el cónico y el de doble diámetro. Entonces veremos cuando la bandera está puesta, en función de este tipo de material de banderas, qué probabilidad tenemos de invocar esos patches, ¿no? La bandera de fibra de vidrio, para que os situéis, es la que cuando la coges y la agitas se dobla un poco más. La de aluminio es la que queda más dura, más recta y no hace tanto ruido, y la de fibra de vidrio es la que balancea más, ¿no? Entonces, vamos a centrar el tiro. Supongamos un buen pateador, que evidentemente, por muy bueno que sea, no todos sus pads van a ir exactamente al mismo sitio. Al final, las bolas van cayendo en diferentes puntos del hoyo, en lo que se denomina una distribución normal, ¿no? Que en el colegio o en la universidad, los que hemos hecho ciencias, denominábamos una campana de Gauss. Para un buen golfista, suponemos que la parte del medio, la parte superior de esta campana, es donde van la mayoría de sus pads, y que a partir de ahí el resto de pads se van distribuyendo de forma igual a izquierda y derecha de ese punto central. Claro, cuanto más nos alejamos, más distancia tiene el pad, pues evidentemente menos pads tendremos en la zona central, más desviación tendremos, y aquí lo que queremos es suponer eso, un pad recto. Recordemos que el diámetro del hoyo son 4,25 pulgadas, 10,8 centímetros. Entonces, suponiendo que dividiéramos ese hoyo en 6 partes iguales, pues 3 a cada lado del centro, haciendo el cálculo y con esta desviación estándar sale que un pateador bueno mete la bola en estas circunstancias en el 99,73% de las veces dentro del hoyo. Pero si calculáramos las veces que le da en el centro del mástil, justo en el centro, la cosa ya cae a un 27,6%. Pasamos de un 99% a un 27% que van justo al centro del hoyo, ¿no? Esto nos dice que un 72% de los pads cogen una porción de la bandera y del hoyo. Es decir, si estuviera la bandera puesta, tocarían la bandera, pero estarían desviadas respecto al centro. Es decir, que estamos hablando que un pateador bueno, a una distancia corta, solo un 27% de las veces el pat entra por el centro. Eso es. Suponiendo un pad recto, ¿eh? No estamos hablando de Ujú. caídas. Entonces, hicieron este estudio y, como decía Alex, pues buscaron las diferencias entre jugar con bandera y sin bandera. Para pads que iban más o menos bien de fuerza, que se pasaban unos 2,5 pies del hoyo, ¿qué porcentajes había de éxito en los dos casos? Pues entraban todos. Daba igual el escenario, es decir, para pads de 75 centímetros, es decir, menos de 1 metro, pads rectos, da igual que pongamos bandera que no pongamos bandera. Si el pad a nivel de fuerza está bien tirado, es decir, que nos vamos a pasar solo 2,5 pies, da igual que pongamos bandera que no, que van a entrar todos. ¿Vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que si aumentamos la velocidad, tanto 4,5 pies y 8 pies, que era el estudio que comentábamos antes, si le impactamos en el centro de la bandera, también se convertía al 100% de los patches. En ese tipo de patch tampoco influye el poner o no poner bandera. Pero el tema está cuando
le damos todavía más fuerza. Supongamos que tenemos un pad corto y se nos va de las manos a nivel de fuerza. Ya cuando nos pasamos 9-10 pies, es decir, estamos hablando que tiramos un pad de 1 metro y nos pasamos 3 metros, si no ponemos bandera, no entra ningún pad. De la fuerza que le damos, la bola pasa por encima, aunque sea un golpe totalmente centrado. Claro, si ponemos bandera, estamos poniendo un obstáculo que nos va a chocar la bola. Entonces, las banderas de fibra de vidrio y las de aluminio cónico, el 100% de veces van tras la bola siempre que sea centrada. En cambio, con las de aluminio de doble diámetro, los porcentajes ya empiezan a bajar hasta un 50% de éxito, con lo cual ese tipo de banderas nos va a escupir la bola. Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Las banderas estas que son más duras, que al final es como si fuera una pared, ¿no? Entonces, muchas veces nos la va a devolver, va a rebotar como si fuera un frontón y la bola va a salir por delante. Pero cuidado, estamos hablando de pads de 1 metro rectos que le damos tanta cera como para pasarnos más de 3 metros. Es una anomalía, es una suerte, ¿no? Que te pasara esto, pero vamos, es una cosa que prácticamente no ocurre. Claro, ¿qué pasa con los pads que no van al centro, ¿no? Que son la mayoría de los casos? Hemos dicho que el 72% no van totalmente centrados al hoyo. Habíamos dicho que para pads que se pasan 2,5 pies entraban el 100% tanto con bandera como sin ella. Pero ya para pads que se pasan 4,5 pies, las de fibra de vidrio había un 60% que entraban, pero luego las de aluminio ya bajaban a un 35-36%. Mientras que sin bandera, y aquí es donde yo creo que la mayoría de los que hemos votado que batemos sin bandera o casi siempre sin bandera, vemos reflejado el porqué, ¿no? El 90% de esos pads que van ligeramente descentrados, pero que van con una velocidad aceptable, nos hemos pasado 4,5 pies, pues el 90%, 9 de cada 10 entran, ¿no? Es decir, por resumir hasta ahora un poquito, pads que tiremos totalmente centrados, da igual que pongamos bandera que no pongamos bandera, porque hemos visto que esa casuística donde con bandera entran y sin bandera no entran, es una casuística que se va a producir el 0,01% de las veces, es decir, es insignificante, ¿vale? Y estamos hablando de que los pads centrados es el 27% de todos los pads que tiramos, cortos y medios. El 72% son descentrados, y aquí es donde Sergio comenta que dentro de este 72% de casos es donde está la diferencia, y es que en pads cortos y medios, sin bandera se mete el doble que con bandera. Claro, totalmente. O sea que la bandera físicamente no nos ayuda. Pero claro, luego hay otra parte del pad, ¿no? Que es el aspecto más mental, más óptico, más de percepción, que también se ha estudiado. Porque algunos se pueden preguntar, oye, ¿dejar la bandera proporciona algún tipo de ayuda visual para meter más pads o es más una distracción? Pues expertos en visión deportiva creían que sí que ayudaba. Pero también se hizo un test con jugadores universitarios de élite. Se cogieron a 36 de los mejores jugadores universitarios de varias de las mejores universidades de Estados Unidos que iban a participar en un torneo importante. Es decir, no se les hizo patear en un green que conocían, el green de casa, el green del campo donde entrenaban cada día, sino que los pillaron a esos 36 en un torneo aleatorio y lo que les hicieron fue que patearan pads, eso sí, ahora estamos hablando de pads largos de 25 pies, es decir, más de 7 metros y medio, entre dos hoyos. Buscaron una superficie más o menos plana y lo que les hicieron fue que patearan de ida y vuelta entre dos hoyos. En un hoyo había bandera y en el otro no. Claro, diréis, vale, si empezaron a patear ida y vuelta, podrían coger ese control de distancia y empezar a meter pads. No. La gracia era que los jugadores solo hacían un intento en cada lado y además, para que el estudio tuviera sentido, alternaban que hubiera la mitad de jugadores que patearan primero al hoyo con bandera y luego la vuelta al que no tenía bandera y la otra mitad lo contrario, ¿no? Para evitar el éxito por experiencia. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que no hubo grandes diferencias en los dos escenarios, ¿vale? Con y sin bandera la mayoría de pads acabaron dentro de un radio de 2 pies del hoyo. Evidentemente son grandes jugadores que se están preparando para asaltar grandes ligas. Sin bandera, sí que es cierto que las bolas quedaron ligeramente más cerca, 60 centímetros del hoyo respecto a con bandera, a 65 centímetros.
de media, entre todos los pads. Y luego, una cosa que sí que es curiosa es que con bandera el 56% de los pads acabaron dentro del hoyo o por detrás, y sin bandera solo el 39%, solo entre comillas, acabaron pasado el hoyo. Con lo cual parece que la bandera sí que en cierta manera podría visualmente ayudarte un poquito dentro del control de distancia, porque se dice que hay que intentar dentro de lo posible hacer pads pasado el hoyo. Sí que es verdad que hace unos episodios hablamos de que los jugadores del Tour de vez en cuando y a propósito también se dejan pads cortos. Si no habéis escuchado ese programa, buscadlo porque es súper interesante. Creo recordar que los jugadores del Tour, la estadística era que la mitad de veces se quedaban cortos. Eso es, en pads largos. En pads largos, sí, 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 sí. Porque estamos hablando de si beneficia la bandera o no, visualmente y mentalmente con pads largos. Ujú, sí. Luego, dentro de todos los estudios, hay un coach mental que se llama Jeff Troich, que ha hecho miles de entrevistas con diferentes jugadores de todos los niveles, y él decía que cree que ver la bandera en golpes cortos puede llegar a ser intimidante para cierto tipo de jugador, porque la cabeza tiende a querer evitar que la bola se estrelle contra el mástil, con lo que inconscientemente apuntamos desviado respecto al centro. Y claro, cuando apuntas desviado es cuando empiezan a aparecer esas casuísticas en las que puedes fallar patch. A mí eso es lo que me pasa. Yo, de hecho, empecé a quitar bandera porque jugando no sé con quién, me dijo, es que me he dado cuenta que llevas pateando todo el rato con bandera y no estás apuntando a la bandera y cuando has pateado sin bandera apuntas más al centro. Y me dijo, ¿es posible que no quieras tirar a bandera? Y sí que es cierto que luego analizando me di cuenta que no puedo tirar al mástil cuando está puesto. Con lo cual a partir de ahí es cuando dejé de usar la bandera. Ya, sí, sí, tiene sentido. Hay otros que el hecho de tener la bandera hace que vean el hoyo más pequeño y eso también les coarta a la hora de patear y fallan patch por eso. Pero luego hay la visión contraria. Hay gente que lo ve como una red de seguridad que pueda pararnos la bola, especialmente en patch en bajada. Yo, por ejemplo, soy de los que en ciertos patch en bajada pido que no me quiten la bandera. Igual es una idea más mental que el resultado que yo pueda sacar, porque muchas veces, si ahora analizo, no recuerdo yo muchos patch que la bandera me haya parado la bola por más que estuviera en bajada, ¿no? Aunque podría ser. Y también pasa en patches más largos en los que la velocidad inicial de la bola tiene que ser más alta, ¿no? Con lo cual ahí tienes más riesgo de poder pasarte demasiado el hoyo y donde entre aquí esa estadística que hemos comentado antes. Y lo que sí que defiende la mayoría es que en patches medios largos hay mucha gente que tiene una mejor percepción del hoyo, ya que con la visión perimetral, cuando estás puesto en la bola, la bandera ayuda a situar mejor el hoyo a la hora de alinearte, a la hora de definir un poco la distancia. Justo jugábamos este fin de semana, ¿verdad? Con un compañero de partida que decía, yo es que a cierta distancia no veo bien el hoyo. O sea, necesito tener la bandera porque si no es que pierdo completamente entre algunas manchas que puede haber en el green y demás, necesito ver la bandera, ¿no? Bueno, al final los ojos de cada uno y el cerebro de cada uno pues funciona como funciona. Entonces sí que puede ser que en cierta manera a nivel visual te pueda ayudar, ¿no? Entonces, conclusiones que sacamos, ¿no? De este estudio. Puede tener algunos beneficios, como comentaba, más mentales y visuales, porque físicamente no hay una evidencia de que la bandera ayude a convertir más pads, salvo en esas situaciones raras que hemos explicado, en las que va la bola a mucha más velocidad de la que debería. Y en lo que sí que puede ayudar, y esto es interesante porque no lo hemos hablado, aquí hablamos de convertir sobre todo, ¿no? Pero la bandera sí que nos puede ayudar en ocasiones en reducir la longitud del segundo pad en caso de que el primero haya sido de una fuerza excesiva y que de alguna forma la bandera nos la haya parado y nos puede ayudar a reducir ese porcentaje de tripateos, ¿no? A lo mejor a costa de eliminar algunas situaciones en las que la bola pudiera entrar en el primer pad, pero bueno, podría ser, y por eso hay esos resultados de las estadísticas de en ciertas situaciones, pues como comentábamos, ¿no? Patch en bajada, patch que a lo mejor la bola pueda correr mucho, pues bueno, tienes la bandera ahí por si acaso te pasas o la cosa no va bien, pues a lo mejor te puede frenar la bola. Puede ser, ya te digo, yo en mi caso, para dejar la bandera tiene que ser una situación donde o la bandera esté a tomar por saco y haya pianos y no vea el hoyo. Es que te diría que ahora mismo es la única situación en la que yo dejaría bandera, porque es que aunque sea un pad largo,
y sea en bajada con un green lento que le tienes que dar, porque si es un green rápido al final vas más suave, ¿no? Pero si es un green lento, dices, vale, le tienes que dar un poco más y tú puedes chocar en la bandera, pero ¿qué probabilidad tienes de pasar por la bandera en un pad largo y que toque la bandera? Pero yo aquí te hago una pregunta. Pongámonos en la situación de un chip alrededor de green, ¿vale? Que estamos a 1 metro, 1,5 metros, lo que decía Jorge en la semana pasada, ¿no? En situación de chip, no más lejos de 2 metros. Ujú. ¿Por qué nunca levantamos bandera? Ya. Yo si pateo, la empiezo a pedir levantarla. Si pateo. Pero si juegas con un wedge, No. la bola va a llegar rodando igual. No sé. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Bueno, al final supongo que es también pues, el hecho de las costumbres, ¿eh? Porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta, vamos directamente, quitamos la bandera y ya está. Luego, un caso que no hemos comentado, el tema del viento. Todos hemos visto alguna vez en situaciones de viento extremo que la bandera está, en vez de vertical, pues hacia un lado o hacia otro inclinada. En este caso, yo creo que es especialmente importante quitar la bandera, ya que el hecho de que el mástil se curve puede resultar que algún pad no entre. Incluso cuando va a entrar en la dirección en la que está la parte más abierta, digamos que la bandera está inclinada hacia el lado contrario. Ujú. Yo creo que no merece la pena jugársela en estos casos, ¿no? Y donde seguramente haya mayor beneficio sea en eso, el tema de la percepción de distancia, especialmente en gente a lo mejor que tiene algún problema de visión, pues me imagino que ahí sí que puede ayudar, ¿no? Y una de las cosas que también se ha perdido desde que se cambió la regla en la que no se podía tocar la bandera es tener a alguien que atienda tu bandera. Que a lo mejor hay gente que no sabe lo que quiere decir atender la bandera. Es lo que hemos visto en vídeos antiguos de el caddy sujetando la bandera mientras el jugador patea y una vez el jugador golpea la bola, levanta la bandera, ¿no? Estos casos se hacía precisamente por eso, porque a lo mejor el pad era muy largo y visualmente ayudaba al jugador a tener una percepción visual más clara, pero luego para evitar que la bola golpeara, pues el caddy levantaba. Esta es una de las cosas que se han perdido y que yo creo que ahora dudo que nadie pida que se le atienda la bandera cuando ya ha pegado el golpe. Y luego, para patch cortos, el estudio y la conclusión que sacamos es que es mejor patear sin bandera. Totalmente. Así que si no vais con prisa, si no estáis jugando una vuelta así for fun, como dice Alex, en las que a lo mejor muchas veces vas más rápido y sí que no sacas la bandera. Nosotros, por ejemplo, cuando jugamos en pitch and pad no la sacamos, pero si estáis en una vuelta importante en patch cortos, yo creo que es mejor sacarla por si acaso. Cambiamos de tema radicalmente. Ayer empezó el Open, ¿verdad, Alex? Ujú. ¿Tú ahora estás jugando bien? Sí. ¿Te imaginas presentarte a la ronda clasificatoria del Open para intentar jugar el torneo? ¿Tú te ves ahí? No, soy muy malo. Eh, ¿De qué me estás hablando? Te voy a contar una historia, os voy a contar una historia. Igual la conoceréis. Hay un hombre que se llamaba Maurice Flitcroft, que nació en Manchester en el año 1929. Era un señor que trabajaba como operario de grúa en los astilleros y que a los 47 años, viendo en la tele, ve pues un torneo de golf. Y entonces le pica la mosca y dice, me voy a comprar un juego de palos. Entonces se compra por catálogo un juego incompleto de palos, un libro de reglas de golf y una cinta de vídeo con unas lecciones de golf. De momento voy bien. Soy más joven, he hecho clases. Y tienes un set completo de palos. Sí, sí. Lo que hizo que no has hecho tú es que cavó unos hoyos en su jardín para empezar a practicar y dice la leyenda que luego por las noches el tío se colaba en campos de golf de la zona donde vivía. Recordemos que en Inglaterra hay campos de golf debajo de las piedras para mejorar su juego. Y al cabo de menos de 2 años ya se cansó de practicar y decidió que ya estaba preparado para competir en un Major. Ese año se disputaba el Open en el club de golf Royal Birkdale y dijo, pues yo me voy a apuntar a la ronda clasificatoria. Por eso te preguntaba, ¿no? Si te ves jugando una ronda clasificatoria. Y en esta ronda daba las últimas plazas para el torneo y se disputaba en una localidad que se llama Formby. Su plan era apuntarse
como aficionado y ganar una de estas plazas. El señor apareció allí con su media bolsa de palos y al llegar al área de acreditación y registro de jugadores le preguntaron cuál era su hándicap. Algo muy común que nos puede pasar a cualquier amateur, pero Maurice se puso nervioso y no sabía qué contestar porque no tenía hándicap, así que dijo que era jugador profesional. Y debió colar porque al poco tiempo le llegó una invitación a casa para participar en el clasificatorio. ¿Qué te parece el plan? Arriesgado. Arriesgado cuanto menos, ¿no? Sí, sí. Desde luego, muy arriesgado, porque el tío pues, se puso a jugar y enseguida todos empezaron a ver que ahí había algo que no cuadraba, ¿no? El hombre pobrecillo pues le pegaba mal, le pegaba lento, sin técnica. Intentaron echarle del campo, pero él se negó y consiguió dar la vuelta completa de 18 hoyos, con un resultado final de 121 golpes, 49 golpes sobre par, en la que es la peor puntuación registrada por un profesional, vamos a poner profesional entre comillas, en una fase de clasificación para el Open. Su ronda fue descrita como una ventisca de triples y cuádruples bogies, arruinada por un solo par, que consiguió el hombre no se sabe cómo, y evidentemente esto generó un gran revuelo entre los jugadores que exigieron unas medidas mucho más estrictas para poder participar en este tipo de torneos, ¿no? El Royal Anansian le vetó de por vida tras este resultado, pero los que no estaban tan descontentos con esto fueron los medios de comunicación que se encontraron de golpe con una historia perfecta para contar, ¿no? Ahí era una cosa novedosa y que podía atraer muchos lectores, ¿no? La de Maurice Flitcroft, el peor golfista de la historia, ¿no? Esto cabe muy bien aquí. Nosotros normalmente no hablamos de golf profesional, pero dentro de los malos golfistas, pues esta historia yo creo que era divertida. Ese año el torneo lo ganó Johnny Miller y en segundo lugar quedaron empatados Jack Nicklaus y un jovencito de 19 años que se llamaba Severiano Ballesteros. ¿Qué te parece la historia? Increíble. Pero te voy a decir una cosa. Con 2 años de golf, sin haber hecho clases, cavándose unos hoyos en casa y practicando de noche, ¿cuánto se hizo? ¿Más 49 de campo? Sí, 121 golpes. 121 golpes. Yo creo que haría más golpes en un clasificatorio para un Major, teniendo en cuenta cómo estarían las condiciones del campo, llevando más tiempo que él, haciendo clases y seguramente jugando más. Y teniendo en cuenta que le querían echar a mitad de recorrido. Pero esta historia no acaba aquí. En 1984 lo vuelve a intentar. Adiós. Estaba vetado por el Royal Anansiel, pero se disfrazó, fingiendo ser un jugador profesional suizo. Se hizo llamar Gerald Hoppe y esta vez, por desgracia, la aventura solo duró 9 hoyos en una vuelta frenética que fue de mal en peor. Y tengo aquí la tarjeta, Alex. Hizo en el hoyo 1 6 golpes, 9, 8, 6, 5, la cosa empezó a mejorar. Hizo 10 golpes en el hoyo 6, 6, 5 y 8. Le descubrieron, le echaron del recorrido y ahí acabó su andadura. Evidentemente los medios de comunicación volvieron a tener ahí una historia jugosa y muy divertida. ¿Qué te parece? Bueno, pues el tío insistió. Sí, sí, insistió. ¿Pero te piensas que fue la última vez? Ah, ¿hubo más todavía? En 1990, 6 años después, lo vuelve a intentar, esta vez bajo el seudónimo de Jean Pacheski, y ahí sí que le detuvieron en el hoyo 3, cuando ya iba más 3 en 2 hoyos. Y lo intentó varias veces más. Una vez bajo el seudónimo de Arnold Palmtree, en clara referencia a Arnold Palmer. Luego se hizo pasar por un conde, el conde Manfred von Hofenstahl, y luego una vez apareció ya sin nombre diciendo que era el campeón amateur de Canadá. Al final consiguió que la Royal Anansiel tuviera una foto suya en la sede de clasificación de cada Open diciendo no permitir la entrada a este hombre bajo ningún concepto. Claro, la prensa pasó de burlarse al principio a admirarlo porque muchos lo vieron como un símbolo de espíritu de golfista amateur en un deporte que en ese momento era elitista y fue portada de diarios británicos como el Daily Mail, el The Guardian, el The Times, y hay gente que dice que ha sido la mejor historia de golf que jamás se haya contado, ¿no? Bueno,
el hombre lo intentó. El hombre además debía ser un tío bastante afable, bastante divertido y yo creo que se puso al público a su favor. Y dejó una frase que a mí me representa cuanto menos, ¿eh? Y dice así, él dijo que la práctica es el camino a la perfección, el problema es que yo no he tenido tiempo para practicar, ¿no? Que es literalmente lo que nos pasa. Correcto. Si os ha gustado esta historia, que sepáis que hay una película que está en Amazon Prime Video, que se llama El Gran Maurice, el título original es The Phantom of the Open, y que si tenéis Amazon Prime Video es una película muy divertida, donde podréis ver un poquito lo que hemos explicado. Así que los que estéis viendo el Open, que lo disfrutéis y que nadie os diga que no podéis cumplir un sueño. Si algún día queréis presentaros a alguna ronda clasificatoria del Open, pues adelante. Lo hizo Maurice, ¿por qué no nosotros, no, Alex? No, yo no creo que lo intente. Hablemos de cosas más terrenales, hablemos de nuestro challenge, que estamos ya en el mes de julio. Así que vamos a actualizar la clasificación con los líderes de cada categoría, como hacemos una vez al mes. ¿Ha habido cambios? ¿Cómo está el tema? Pues bastantes cambios. Decir que, bueno, que la actualización del challenge es a fecha 7 de julio, por lo que si desde el 7 de julio hasta el día que estéis escuchando el podcast ha habido alguna bajada de handicap por vuestra parte, pues tenedlo en cuenta, que se verá reflejado en la próxima actualización que hagamos, ¿no? Pues a fecha 7 de julio, primera categoría, cambio de líder. Se vuelve a colocar primero Jaume Vergé con una bajada de 0,8. Ha espabilado de golpe y pues ha pegado una bajada importante y se acaba de colocar líder de primera categoría, ¿vale? En segunda categoría se sigue manteniendo la persona que estaba el último mes, que es Lucas Javier Díaz Espigares, con una bajada de 5,8. En tercera categoría, bueno, pues mis resultados están dando frutos y vuelvo a liderarlo con una bajada de 5,8. Pero bueno, como yo no cuento para la clasificación final, el líder real de esta categoría sigue siendo Javier Arias Cánovas con una bajada de 5,7, es decir, estamos ahí a una décima, me puede superar en cualquier momento. Y en cuarta categoría, donde estaba Nacho Mullenberg, pues actualmente le ha superado Iván Maciñeira con una bajada de 19,2. Es decir, aunque parezca que la bajada es muy grande y el líder se va a mantener, pues ya estamos viendo que incluso en cuarta categoría, a estas alturas, siguen habiendo cambios. Es decir, hay varias personas que tienen opciones de alzarse con la victoria final, ¿no? Y luego, por último, en la categoría Junior 2, Nil Carrera Costa sigue siendo líder con una bajada de 8,2, pero cuidadito porque Ignacio de León se le acerca de golpe y porrazo en el último mes, ha pegado una bajada brutal y está únicamente a 6 décimas de Nil. Así que, bueno, otra categoría donde hay una lucha que puede dar mucho de sí en los próximos meses. Los juniors aquí batallando también, está muy bien. Nos iremos de vacaciones en agosto, con lo cual actualizaremos la clasificación a la vuelta de verano. Y los que también se van de vacaciones durante una semana son los de Galaxy Golf. Este fin de semana se disputa el último torneo antes del parón en La Roca, hoy 18 de julio, mañana y pasado. Así que si queréis jugar, pues todavía estáis a tiempo de apuntaros. Nada más, os agradecemos muchísimo a todos los suscriptores, a todos los que nos escucháis, a los nuevos suscriptores del podcast, en las redes sociales también, estamos en Twitter y en Instagram, Malos Golfistas. Os agradecemos si tenéis un ratito que nos dejéis alguna reseña, tanto en Spotify como en Apple Podcast, porque nos ayuda a que el club de los Malos Golfistas llegue a más audiencia. Os recordamos también que tenemos un correo electrónico que hace tiempo que no lo decimos, malosgolfistas@gmail.com, para que os pongáis en contacto con nosotros si queréis contarnos cualquier cosa o proponernos algún tema para un futuro episodio. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el verde. Adiós.